surgió a mí la posibilidad de trabajar en proyectos de impacto. Tuve la suerte, será dentro de unos años para vosotros, cuando estaba en la universidad, de que un amigo me dijera: oye, vámonos a Perú este verano y vamos a trabajar ahí en la construcción de un cole. Y bueno, me fui a Perú, estuvimos un mes de voluntariado con un misionero español construyendo un colegio para chavales muy humildes. El verano siguiente me fui a Camboya, estuve en un proyecto de construcción de casas con otro misionero español. Hay misioneros españoles increíbles, cooperantes españoles increíbles por el mundo. Y la Navidad siguiente me fui a Etiopía y empecé a conocer pues, dentro de uno de los lugares más pobres del planeta, la región de Afar de Etiopía, un lugar en el que trabajábamos a 57 grados de temperatura algunos días, un lugar en el que la población es nómada, en el que la gente no tiene ni lo más mínimo. Hay veces que hace tanto calor y que el lugar es tan extremo y tan seco que la única forma de tener acceso a algo que beber es desangrar a las cabras del ganado para poder beber. Lugares en los que hay un montón de refugiados de la guerra, en los que la gente no tiene acceso a millones de cosas, ¿no? Infraestructuras, educación, sanidad. En estos lugares, en un lugar como este, en el que estábamos construyendo un hospital, si rascas y profundizas un poco en la realidad de por qué una persona acaba en el hospital, te acabas dando cuenta de que el agua es el factor más importante detrás de la mayoría de los problemas en los lugares más pobres del mundo. Las razones principales por las que una persona acababa en el hospital en un lugar como Afar, como en Etiopía, tenían que ver con agua porque tenían que ver con que, por ejemplo, habréis visto imágenes de niños con los brazos como palitos, desnutridos. ¿Por qué pasa esto? Porque no llueve. Si no llueve no crecen las plantas, el ganado no come, no hay alimentos y la gente pasa hambre. La malnutrición viene de un problema que tiene que ver con el agua. En un lugar como este, además, en el hospital recibíamos constantemente a personas que tenían diarreas y parece que una diarrea es una tontería, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo en el que tener una diarrea pues es una cosa que te lleva un par de días, te tomas un par de medicinas y un suero y te curas. En un lugar en el que no hay agua potable accesible, cuando tomas agua contaminada y coges una diarrea, ¿qué es lo que pasa? Que te deshidratas. Y si el único agua que tienes para beber es agua contaminada, entras en un círculo vicioso que te lleva muchas veces a morir. La diarrea, las enfermedades que causan diarreas son la primera causa de mortalidad y de mortalidad infantil en el mundo. Y como estos miles de problemas, infecciones por heridas tontas que la gente se hacía y como no tenía agua, higiene en casa, no se las podía lavar y se infectaban y requerían amputaciones, esto era el día a día de un hospital en uno de los lugares más pobres del mundo, ¿no? Y cuando rascas en esta realidad te das cuenta de que la falta de agua no es una cosa que ocurra en un pueblecito de un lugar de Etiopía. La falta de agua potable es una realidad que afecta a muchos millones de personas. Aquí os traigo un dato que son 400 millones, pero este es el dato más conservador que existe de todas las fuentes. Hay fuentes que hablan de 800 millones, de 700 millones, hay fuentes que incluso hablan de 2.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Y quería haceros un pequeño viaje mental, ¿no? Imaginaos que os despertáis una mañana para pensar qué significa el agua en nuestras vidas, porque a veces lo vemos desde lejos y no somos capaces de imaginarnos qué significa no tener agua. Imaginad que os despertáis una mañana en vuestra casa, vais al baño, encendéis el grifo y no hay agua. No hay agua en el baño, no hay agua en la cocina, no hay agua en el edificio, en la casa, no hay agua en el barrio, no hay agua en el pueblo. Y no es que no haya agua un rato, ¿no? Todos hemos sufrido un corte de agua que dura un ratillo y es muy molesto porque no te puedes duchar, no tienes agua, no puedes cocinar, no puedes... Imaginaos que no hay agua de verdad, es que no hay agua y no va a volver. ¿Qué haces a partir de ahí, no? Necesitas agua para beber, para cocinar, para lavarte, para la higiene más básica, para todo. Lo primero, se te olvida el trabajo, se te olvida ir a estudiar, o sea, lo primero que tienes que hacer es conseguir agua, sea como sea. Y hay muchos lugares del planeta en los que esto es una realidad. Personas viven sin agua, sin un grifo, sin agua accesible y tienen que buscar agua todos los días. Y esta es una realidad que afecta sobre todo a mujeres y niños de estos países, ¿no? Lo primero y lo más importante que tienen que hacer todos los días es encontrar agua, es buscar agua. Y muchos de ellos tienen que caminar un montón de kilómetros hasta llegar a un río, hasta llegar a un charco, a una fuente y conseguir agua. Cargarla en un bidón y llevársela a casa.
Y esta es la realidad de muchísimas personas. Estas fotos son de Kenia, no son de Etiopía, pero bueno, en Aguara tenemos documentadas un montón de poblaciones que viven en estas realidades, en las que mujeres y niños tienen que ir todos los días a buscar agua. ¿Qué significa buscar agua todos los días para una mujer y para un niño? Caminar y emplear muchísimas horas diariamente, porque normalmente en un lugar en el que no hay agua potable accesible tienes que caminar varios kilómetros al día. Son varias horas al día para buscar agua y para volver a casa con tu bidón lleno de agua cargando a la espalda. ¿Esto qué derivadas tiene? Pues tiene la derivada, por supuesto, la sanitaria, la de salud, la que os contaba, ¿no? La gente no tiene agua accesible, el agua que tiene es contaminada, enferma y todo lo que sigue después, ¿no? Pero, ¿qué significa para un niño o para una mujer? Pues no tener tiempo. El problema del acceso al agua es que muchos niños no pueden ir al colegio porque tienen que buscar agua todos los días. Esto parece una locura, pero es muy real. Muchas mujeres no tienen tiempo para dedicar a su familia o buscar un trabajo porque no tienen tiempo, porque dedican 3, 4, 5 horas al día solo para cosas como buscar agua, para poder sobrevivir cada día. Y el agua, imaginaos lo que es, ¿no? No es agua del grifo, es agua contaminada, es agua que viene de la lluvia, que se estanca, que se utiliza para regar, para que los animales beban, y de aquí beben las personas, ¿no? En Aguara esto es un poco lo que nos movió para decir, oye, si después de conocer esta realidad en Etiopía, en Burkina Faso, en muchos países, pues decidimos que teníamos que tratar de ayudar a superar esto, a mejorar esto, a impactar en la vida de la gente a través del agua. La reflexión fue, si conseguimos asegurar el agua para estas personas, el impacto lo tienes en la salud, lo tienes en el tiempo disponible, en la educación, en la igualdad, en muchísimos aspectos, ¿no? Solucionar el problema del agua soluciona muchos otros problemas. Y este fue el concepto que desarrollamos. Queríamos llevar agua potable a las comunidades más necesitadas del planeta, a través de pozos, a través de sistemas de recogida de agua de lluvia, de infraestructuras muy sencillas, pero que a estas comunidades les permiten tener agua potable y accesible para solucionar su mayor problema. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con una empresa social. Este es el concepto así un poco innovador que nos inventamos, que fue, oye, pues en lugar de montar una ONG o una fundación y pedir donaciones, pues vamos a vender un producto y con todos los beneficios que generamos los invertimos en los proyectos de acceso a agua potable en países en vías de desarrollo. ¿Y qué vamos a vender? Pues si queremos que el impacto sea a través del agua, pues vendemos agua. Esa fue, tampoco nos lo pensamos mucho. Y decidimos montar una marca de agua, que es Aguara, que se vende en España, que igual habéis visto alguna vez, que gracias a las ventas de nuestras botellas, con los beneficios, hacemos proyectos de acceso a agua potable en estos lugares. Y entonces surgió otro punto que fue, oye, esto fue 2015, cuando estábamos diseñando y desarrollando el producto, y todavía no había tanta conciencia sobre el tema del plástico, ¿no? Pero en aquel momento nos dimos cuenta de que era un problema. Vamos a vender un producto que tiene un impacto en el planeta, en el medio ambiente, pues oye, si lo vamos a hacer con botellas de plástico reciclado, y fuimos la primera empresa en Europa, en la historia de Europa, en fabricar botellas con plástico 100% reciclado. No producimos plástico nuevo, le damos una segunda vida al plástico que ya existe para que no sea un residuo y no acabe donde no debe. Y bueno, pues a través de nuestros proyectos de acceso a agua, hemos conseguido impactar en la vida de un montón de comunidades, especialmente, como os digo, en la vida de mujeres y de niños en estos lugares. Y a día de hoy, pues después de 9 años en el mercado, hemos conseguido unos datos de impacto que son una pasada y que mirando atrás no nos lo creemos, ¿no? Casi 220 proyectos desarrollados en 26 países que están llevando agua potable a casi 150.000 personas en todo el planeta, impactando en todos estos aspectos que os contaba. Y además, pues hemos reciclado un montón de botellas de plástico. A día de hoy, pues ya estamos en casi 45 millones de botellas de plástico recicladas a través de nuestras botellas. Cada vez que veáis una botella de Aguara, está hecha con plástico reciclado. Y como cuando emprendes, pues te pica un gusanillo que ya no sabes hacer otra cosa, pues hace 3 años me metí en un segundo proyecto que se llama Liux y que consiste en desarrollar el vehículo más sostenible del planeta. Nos hemos dedicado a desarrollar tecnología al servicio de la sostenibilidad en la automoción para hacer vehículos realmente sostenibles, y lo más disruptivo que hemos hecho es cambiar el metal de la carrocería de los coches por un material que es más ligero, mucho más sostenible, muy competitivo en coste y súper seguro,
que es un composite, habréis oído hablar de la fibra de carbono, pues aquí hacemos algo parecido a la fibra de carbono, pero con lino natural. Es un tejido de lino vegetal natural, con unas capacidades estructurales increíbles y una resina reciclable que hemos desarrollado, con lo cual todas nuestras piezas se pueden reciclar después de ser utilizadas. Este es el vehículo que hemos desarrollado, que se llama Lux Big. Es un coche de 2 plazas, urbano, para moverte pues, por ciudades, y un vehículo súper eficiente, muy ligero, muy eficiente energéticamente y que impacta muy poco en el medio ambiente en cada desplazamiento. Con baterías extraíbles, totalmente reciclables, fácilmente se le da una segunda vida a la batería y bueno, con unos desarrollos estructurales y de seguridad que colocan este vehículo como el vehículo más seguro de su categoría a nivel mundial. Además, hemos desarrollado sistemas de impresión 3D para hacer los moldes de producción de los coches. Bueno, cuando te metes a hacer cosas, cuando te metes a ser un friki, pues ya te metes de verdad y tenemos un equipo de buenos frikis que hacen cosas muy interesantes. Y bueno, pues ahora estamos en un proyecto precioso de lanzar el vehículo a partir del año que viene y estamos ya montando la fábrica en España para producirlos. Reducimos, con respecto al vehículo que más os sonará de esta categoría, reducimos un 50% el peso. Eso mejora en muchísimos sentidos las prestaciones, la seguridad y el coste. Y tras todo esto, que os quería contar simplemente para que os deis cuenta de que pues, un tipo muy normal que soy yo, sin demasiadas capacidades, sin demasiada... pues la vida, si te pones a tiro, ¿no? Al final no es hacer cosas extraordinarias, es ponerte a tiro y estar un poco loco y tratar de hacer cosas un poco distintas, pues la vida a veces te lleva a proyectos increíbles, ¿no? Que merecen muchísimo la pena.